enteramos por medio de la prensa regional. Un periodista sacó una información de que efectivamente en la mina Lobo Gey, aprovechando su clausura y su sellado, pues se habían metido 900 bidones de residuos radioactivos. De esta forma se enteraron los vecinos de La Haba y de hecho los de toda la región de Extremadura de algo que les causaba serias inquietudes. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? Si os digo que estos cerros no existían y que esta vegetación de pinos tampoco hasta hace unos años, no os lo creeréis. A mis espaldas está lo que era la antigua mina a cielo abierto de La Haba. Las minas de uranio cerraron y se clausuraron, pero lo que más inquietó a los vecinos de los alrededores fue la llegada de unos bidones con materiales procedentes de Madrid, de un centro de investigación nuclear. Son escombros, pero escombros con contaminación radiactiva. Eso sucedió en los años 70 y posteriormente en los 90. La incógnita era qué incluían exactamente esos bidones, escombros o residuos radiactivos. Esto es lo que vamos a reconstruir hoy. Intentaremos encontrar algunas certezas de lo que se guarda bajo tierra. Nuestra historia empieza en los años 70, justo aquí. Ahora se llama CIEMAT, pero en ese momento era la Junta de Energía Nuclear, la GEN, la punta de lanza de la investigación atómica en España. Este lingote que ustedes ven pesa 200 kilos y es uranio, uranio español extraído de minas españolas. El 7 de noviembre de 1970, un vertido radiactivo va a parar por una concatenación de errores al río Manzanares. La GEN en ese momento se deshace como puede de lodos, aguas y las hortalizas y verduras que compra a los hortelanos de La Vega. Al cabo de un tiempo, entre el año 73 y el 74, se trasladan 4.000 toneladas de los restos de esas hortalizas y estériles de mineral a la mina de uranio de La Haba, en Badajoz, donde se entierran. Esos fueron los primeros envíos que recibió la mina. Más adelante, la Junta de Energía Nuclear se convierte en el CIEMAT y en los 90 siguen llegando más camiones con bidones de otros residuos a la mina. Miles de toneladas que hoy en día están bajo tierra en este paraje extremeño. Las cosas hay que empezarlas por el principio. Volvemos a la capital. El CIEMAT ha sido y es un centro de experimentación nuclear. Aquí debe empezar la reconstrucción de esos envíos. Nos gustaría que dentro de las instalaciones alguien desenterrara los recuerdos, pero nos contestan que ya no queda nadie de esa época. No obstante, encontramos a un trabajador de la institución, antiguo presidente del comité de empresa, que está dispuesto a desempolvar la memoria. Y ello a pesar de que en otras ocasiones eso le ha conllevado represalias. Justo enfrente del Parque Dehesa de la Villa, un lugar idílico, Miguel Yuste nos enseña el edificio que representa al CIEMAT, el antiguo reactor nuclear. Como Miguel tiene una memoria prodigiosa, nos aporta más datos sobre la antigua GEN, que funcionó hasta 1987. En esa época lo que se hacía en el reactor, aparte de fabricar isótopos radiactivos para la industria nacional, la industria farmacéutica, de la agricultura, pues los elementos combustibles de ese reactor luego eran reelaborados para extraer de ellos el plutonio con el fin principal de tener esa cantidad suficiente para fabricar armamento nuclear. Y aquí a causa de eso hubo algún disgusto, ¿verdad? El disgusto gordísimo de que un accidente de escape de residuos radiactivos al alcantarillado reveló lo que estaba intentando el gobierno franquista y puso en guardia a los americanos. Vinieron, hicieron una inspección y paralizaron completamente esas actividades y prohibieron al gobierno español seguir con ellas. La España atómica que perseguía la bomba queda atrás. Ahora el CIEMAT está inmerso en un proceso de desmantelamiento que ya dura años. O sea, aquí debajo están enterrados... Claro, aquí están enterrados estériles. Aquí hay material con uranio enterrado, ahora mismo. Entonces, ¿se puede decir que esta zona está contaminada? Sí, se puede decir y se debe decir, es una zona contaminada. No ha habido manera técnica de llevar la descontaminación de los terrenos hasta niveles próximos a cero o cero. O sea, ha habido que dejarles con una cantidad y una dosis radiactiva pequeña, pero evidente. Lo que se ha hecho es echarle material encima, echarle tierra encima, pasar una carretera por encima de ellas y hacer una pista de patinaje echando cemento, como materiales que van a sellar esa radiactividad que hay debajo. Nosotros queremos remontarnos a esos materiales transportados en los años 70 y 90.
Tenemos constancia de unos envíos de bidones en los años 70, tenemos constancia de unos envíos de bidones en los años 90, 92, 93. Vamos a hablar de esos concretamente, no de los del vertido anterior. ¿Qué es lo que había dentro de esos bidones o de dónde procedían esos bidones? Ya sabemos que del CIEMAT, pero ¿de dónde del CIEMAT? Sí, bueno, desde el año 83 en adelante empieza el proceso de desmantelamiento y descontaminación radiactiva de edificios del CIEMAT, de instalaciones ya paradas. Cada vez que se desmantelaba un edificio se producía un montón de escombros, un montón de terreno que se levantaba, un montón de baldosas contaminadas en la red viaria y eso se embidonaba. En un momento dado la cantidad de bidones es tal que el CIEMAT pide permiso al Consejo para retirarlos y estos bidones se llevan a la AVA. Si son escombros no tendríamos por qué estar preocupados. Bueno, son radiactivos porque formaban parte de instalaciones donde se ha trabajado con elementos radiactivos y esos elementos radiactivos, debido a las manipulaciones químicas y físicas a las que se sometían, pasan a formar parte de los paramentos, de las paredes, los derrames que hay en el suelo, las baldosas, las pilas en las que y los sumideros, todo eso se demuele y es un material, son escombros, pero escombros con contaminación radiactiva, o sea, son escombros radiactivos todos ellos, si no, no habría ningún problema, pues si no se coge y se tirarían en cualquier vertedero municipal. En función de la instalación de donde sale cada bidón, sabemos si la contaminación es mayor o menor. Muchos de ellos proceden de la IR12, como indica la documentación a la que ha podido acceder el escarabajo verde. Veremos a ver. ¿Toda esta zona son barrios, digamos, que están integrados en esta plataforma o no? ¿Esta zona concretamente? Sí. Antes nos reuníamos justamente aquí en la calle Ofelinete, un poco más abajo. Cogemos un taxi que nos transporta por los barrios vecinos al CIEMAT, que históricamente se han movilizado para presionar ese desmantelamiento. El barrio a donde vamos tiene un nombre evocador, Colonia de los Poetas. En la sede de la Asociación de Vecinos lo que escriben se parece más a la novela negra que a la poesía. Esta noche se reúne la coordinadora. Acompañamos a Miguel, pese a que no es el tema que nos ocupa, porque es un reflejo de la inquietud que han generado estas instalaciones en medio de Madrid durante 15 años. Al llegar el 30 que llega el PIMI, el famoso arreglo y limpieza del CIEMAT, es cuando nos ponemos más en alerta porque, lógicamente, con los datos que tenemos y la información que nos han dado el propio CIEMAT, la propia dirección, ya sabemos lo que hay dentro. Entonces el problema es que se mantiene dentro, no son capaces de sacarlo a ningún cementerio y eso nos alarma más. Esto está por escrito, firmado por el secretario. Miguel no solo tiene memoria, sino también papeles que no son de libre circulación, como el informe interno que recogía el vertido del año 70. Una de las cosas más importantes y que se da cuenta de las que se da cuenta la comisión es que, y lo citan como punto número 5, es que, leo textualmente, la subcomisión, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, ha podido detectar cierto confusionismo en los momentos que siguieron al accidente. Merece citar, por ejemplo, que mientras el representante de Medicina y Protección recomendaba que no se vertiese más agua a la red general, se hacía, al parecer, lo contrario. De aquellos vertidos de la GEN en Madrid a estos residuos en la AVA, Badajoz. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde debería estar eso? La AVA es un pueblo no muy grande, situado en una llanura extremeña. Aquí está la pista de los residuos. No vemos a mucha gente por la calle, y menos a alguien que se acuerde de esos hechos. Interesa más la partida vespertina. Bueno, pues mira, este sería mi padre, bastante más joven, claro. Esto fue en Madrid. Me cito con Pili, hija de un hombre que pasó 30 años en las minas, la AVA entre ellas. A ella le pido que reavive sus recuerdos. Pues un libro que le daban allí cuando iban a Madrid. El pueblo estaba lleno de mineros. Este pueblo estaba en alza por la mina. ¿Sí? Por los mineros que había, es que era todo. Yo he ido muchas veces con mi padre a la mina, porque nosotros le decíamos que nos llevara a ver su trabajo, a ver dónde él trabajaba. ¿Qué hacías tú en la mina, Pili? Bueno, pues lo típico, te llamaba la atención, todo corretear por allí. ¿A ti, Pili, te suena una historia de unos bidones que llegaron aquí en los...? Sí, por supuesto, esos comentarios, vamos. ¿Sí? ¿Qué te suena a ti? ¿Qué Después conoces tú de esa de que historia? Decían que ahí había bidones enterrados, que si esos bidones producían enfermedades a la gente, yo que sé, que soltaban como radiación, dijéramos. Yo eso se lo he preguntado muchas veces a mi padre, por supuesto. ¿Y qué te decía? Que era mentira. De hecho, hay gente que todavía están al cuidado de eso por si eso tiene radioactividad o tiene algo. A pocos kilómetros del núcleo de población de la AVA, cruzando una dehesa, hubo una mina y una planta de concentrado de uranio que funcionó hasta 1980.
Todo eso está hoy desmantelado. Lo hizo ENUSA, la empresa estatal que se ocupaba de la explotación del uranio. Y como decía Pili, está vigilado. Pedro, que es técnico de ENUSA, viene desde Madrid para contárnoslo. Entonces, ¿la mina estaba por aquí? Pues justo aquí en este valle estaba la corta minera. Vamos a echar un vistazo, ¿no? Mira. Lo primero que vemos es el remate final cuando se restaura una mina, la repoblación vegetal, en este caso pinos de crecimiento rápido para frenar la erosión y encinas autóctonas que necesitan unos cuantos años más. Entonces, aquí había una mina, ¿no lo parece? Sí, es el hueco minero, este valle, ¿no? Tendría unos 400 metros de ancho por 800 de largo y unos 40 metros de profundidad. Entonces, ¿dónde estamos? Pues mira, justo estamos aquí. ¿Aquí? Sí, esto es la mina cuando estaba en explotación y bueno, esta foto correspondería a la terminación de las labores de restauración. En ese momento no había árboles como ahora. No, han pasado 15 años desde entonces. Ahora, aparte de que crezcan pinos, ¿qué más se hace en una restauración de una? Una vez que se decide parar la actividad, pues se hace un plan de restauración en el cual se tienen en cuenta una serie de criterios como son la seguridad física de las personas para que no se puedan caer y demás, y de los animales también, y otro criterio que sería el del impacto medioambiental. Impacto medioambiental al agua, al ambiente y al paisaje, ¿no? Lo que sí es particular de las minas de uranio es el impacto radiológico, ¿no? La componente radiológica de este mineral es lo que hace que tengamos que diseñar una serie de capas de cubierta con materiales arcillosos que impida que el agua entre y que impida que la dispersión del mineral afecte al medio. Pues aquí en esta explanada estaba... Los eucaliptos que tenemos delante y también las mediciones continuadas son de lo poco que ha sobrevivido a la época de la mina, que se llamaba Lobo G. Se mide aguas superficiales y subterráneas, se mide radiación gamma ambiental, se mide radón, se mide partículas en el aire. Todo esto se sigue haciendo hoy en día a través del programa de vigilancia y control a largo plazo en la mina, ya clausurada. No, aquí pone acceso restringido, ¿no? Sí, estamos entrando en el dique de estériles que te he dicho antes, ¿no? Y esto está vallado y es una zona de acceso restringido. En el dique de estériles, Pedro nos confirma que están los bidones que llegaron en los 90. El escarabajo verde le ha pedido a ENUSA que midamos la radiación para saber si hay peligro. ¿Qué es lo que hay justo aquí debajo? Aquí debajo están los estériles de proceso de la planta de Lobo G. ¿Vamos a medir allí en los bidones o...? Vamos a medir primero aquí, si te parece. Bien. Estamos alrededor de 150, 160 cuentas por segundo, impactos por segundo. ¿Esto es bueno o es malo? Esto, teniendo en cuenta la zona en la que estamos, esto es bueno. Vale. Algo más allá están los bidones a 8 o 10 metros bajo tierra. Ahí vamos a medir. ¿Lo que hay ahí dentro puede estar aquí sin problemas? En principio, según los informes con los que cuenta ENUSA en Madrid, están aquí con todas las bendiciones. Aquí es donde se ubican, están depositados los materiales que se trajeron del CIEMAT. Pues nada, vamos a medirlo y como se puede ver, marca 150 cuentas por segundo, igual que allí. Vale. En principio... no tenemos por qué estar preocupados. No tenemos por qué estar preocupados. Pedro insiste en medir fuera del dique de estériles. Y da una medición superior, 250 cuentas por segundo, 260. ¿Con eso qué me quieres decir? Que los resultados son del estilo a los de años anteriores y que no hay afección significativa a la población. No hay peligro. Según el Consejo Nuclear, no hay peligro. La medición de rayos gamma da un resultado positivo. Consultado a un físico nuclear a posteriori nos indica que también habría que medir los rayos alfa para tener la certeza de que ahí no hay peligro. Aún así, Pedro nos deja desconcertados. Si todo parece tan claro para las instituciones nucleares, ¿por qué hubo sospechas en la AVA? Es sábado por la mañana y se reúnen los antiguos miembros de la plataforma Lobo G a petición del escarabajo verde. Este movimiento ciudadano rechazaba los bidones. Uno de los más veteranos, Jesús Gómez, rememora la historia de la lucha antinuclear. En Extremadura y en la zona de la Sierra de Vega Alta fuimos capaces y la gente nos respondió bien
de crear un movimiento antinuclear bastante serio, ¿no? Tuvo una repercusión enorme dentro del Estado español y bueno, con el tema de la oposición a la central nuclear de Valdecaballero, incluso montones de asociaciones agrícolas se pringaron y efectivamente, bueno, pues fue importante, sí. Luego también hubo muchas movilizaciones a raíz del tema de los bidones, ¿no? Esto de los bidones fue en el año entre el 94 y el 96 aproximadamente. Mira, aquí tengo yo el cartel de la primera manifestación que se hizo en Mérida sobre el tema este. Hubo 2 manifestaciones, una en Mérida en abril y después otra aquí por las calles de La Haba en julio, creo que fue de ese mismo año, en el 96. A modo de visita simbólica, van a ver si todavía sigue instalado en el ayuntamiento un medidor de radiactividad. Nos preguntamos cuántos ayuntamientos lo tendrán en España. El uranio pesa en este municipio. También ha venido Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, y que es un experto en energía nuclear. Con ellos vamos otra vez hasta la mina, o más bien hasta la entrada de la mina, porque ya sabemos que está cerrada con candado, como la información. Ellos se enteraron por la prensa de la llegada de esos residuos a mediados de los 90. ¿Cómo definiríamos lo que hay dentro de esos bidones, sean del año 70 o sean de los años 90? Bueno, pues claramente son residuos de muy baja actividad, ¿eh? En aquella época este término no existía porque, digamos, era bastante más dejado de lo que se es hoy, ¿no? Con el tratamiento de materiales radiactivos, pero hoy en día sí existe. Y hoy en día podemos calificarlos como eso, como residuos de muy baja actividad que de ninguna manera deberían estar donde están, nunca deberían haberse depositado allí. No tienes ningún control de cuál es la evolución del contenedor, de si el bidón se rompe, si el material se escapa, si la lluvia se lleva ese material al subsuelo. ¿Qué haríamos con esto que hay aquí dentro? Pues no estaría mal continuar con aquello que se intentó cuando la comisión de investigación, y era que incluso la misma Junta de Extremadura decía que estaría casi dispuesta a abrir los bidones y estudiarlos. No sé si abriendo un bidón se podría demostrar qué tipo de peligro puede suponer, pero no estaría mal. Sí, claro que sí, uno puede abrir un bidón y caracterizar lo que hay ahí, ver si estamos hablando, por ejemplo, de las lechugas famosas de la fuga de la Junta de Energía Nuclear, pues esas lechugas estarán contaminadas, probablemente con algún transuránido, bueno, pues ver lo que hay ahí, efectivamente. Si estamos hablando de escombros, que también puede ser de la restauración de la antigua Junta de Energía Nuclear también, pues lo mismo, estaríamos hablando de escombros contaminados, que insisto, el nivel de contaminación va a ser bajo, eso está claro, pero no tiene que estar ahí. Consejo de Seguridad Nuclear y otras instituciones dicen que no hay ningún problema. Yo creo que esto obedece a una mala herencia del pasado, ¿eh? La historia de la energía nuclear en España es bastante negra y que no hay que olvidar que empezó en pleno franquismo y durante muchos años, incluidos años 80, hubo muy malas prácticas, instalaciones ilegales, por ejemplo, como la del Cabril, la primera instalación del cementerio del Cabril de residuos de media y baja es ilegal, como se demostró en una sentencia del Supremo en el año 2000. Entonces yo creo que hay que pasar página y hacer esas cosas bien. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con los residuos? No con estos, sino con todos en general. Hombre, es un problema grave de la energía nuclear, ¿no? Antes de dar el paso de tratar la energía nuclear y usarla, pues uno debe pensarse seriamente en toda la serie de residuos que genera en todo el proceso, desde los residuos de muy alta actividad al final del proceso a los de muy baja actividad en la minería del uranio, en la fabricación de concentrados, etcétera, porque no es lo mismo, lógicamente, el uranio natural, que está mezclado con tierra, etcétera, que el uranio ya tratado o los estériles de minería, no es lo mismo. Se está generando unas sustancias con las que no sabemos qué hacer con ellas y son sustancias que son radiactivas y peligrosas durante cientos de miles de años. Lo que se generó hace tiempo continúa suponiendo un problema y un gasto. En el mismo punto, la mina, tenemos 2 conclusiones opuestas respecto a los bidones de los años 90 y muy poca información respecto al vertido de los 70. Raúl, de la plataforma, me acompaña esa misma noche a conocer a otra persona que ha jugado en la mina de uranio. Raulito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Mira. ¿qué tal? ¿Qué hay? Nada, que estaba preguntando por algún familiar de algún minero. Tu padre lo iban trasladando de una mina de uranio a otra. Sí, porque había que hacer, mi padre estaba de encargado de obras y todo eso, y entonces pues había que hacer todos los caminos, puentes, todos los caballetes para los pozos. ¿Qué recuerdos tienes de la mina, de cómo se trabajaba, qué condiciones? Pues las condiciones en aquel momento eran muy malas, condiciones de bajar en jaulas, toda la ropa que se tenía con el peligro que conllevaba, ahora que lo sabemos, ¿no? El tener que lavar la ropa en casa, mi madre,
con el barro. Hay una cosa que has dicho que me parece interesante, que es que cuando supimos lo que era, ¿qué pasa? ¿Que no sabíais con el material con el que trabajabais, con el mineral que trabajabais? ¿O trabajaban en ni mi aquella padre, época? ni mi padre. Sí se conocía la silicosis, ¿no? Lo que no conocíamos era la radiación. La radiación, lo que puede es contaminarte con radiación y que puede ser perjudicial a nivel cáncer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Eso no lo conocíamos. No teníais ni idea. Pedro, ¿tú has oído hablar de unos bidones que trajeron aquí en los años 70, luego también en los 90, 92 a la mina de la Haba? ¿Y a ti, Raúl, os suena algo? Es que tú eres más joven, pero en los 70 ¿os suena algo? No es que haya oído hablar, es que los he visto. ¿Los has visto? Los vi, sí. Era tierra. Yo lo que vi fue tierra. O sea, Hubo un ¿viste accidente bidones? nuclear. ¿Viste bidones o viste tierra? Vi tierra. Se trajo por el tren hasta la estación de Magacela. Y de Magacela se llevó por camiones hasta la mina. Y ahí se enterró. Volcó uno en la curva de las colonias. La charla improvisada con Juan Pedro aporta un dato que no conocíamos. En los 70 llegaban volquetes con tierra a la Haba que provenían del CIEMAT. Pero hay dos incógnitas que no se pueden resolver en la Haba. Una hace referencia al estado geológico de la mina. La segunda incógnita son los efectos en la salud, algo bien complejo de dilucidar porque hay estudios que se contradicen. Mientras unos afirman que las instalaciones nucleares no generan afecciones en la salud de sus vecinos, otros aseguran que la incidencia de determinadas enfermedades es mayor. Como no somos epidemiólogos o ni siquiera médicos para desentrañar la información con garantías, localizamos al doctor Rodríguez Farré. Es un experto reconocido en España y Europa. Unos bidones enterrados en una mina sellada, se supone que los bidones son de baja actividad, ¿pueden generar efectos nocivos para la salud de la gente que vive alrededor? No son inocuos, pero va a depender enormemente de la vida media de estos productos. El problema es que no hay bidón ni hay contenedor que vaya a resistir decenas y decenas de años. El problema, pueden estar bien contenidos, no es que salga radioactividad de estos depósitos. El problema es que qué va a ocurrir si se destruyen los bidones, si hay agua, si se lixivian, si pasan al medio, que es una posibilidad. Aunque de aquí, de todas formas, no es lo más preocupante. Lo más preocupante son los productos de alta actividad y de larga vida. Y verás Mientras me muestra un dosímetro que tiene años de experiencia, me alerta sobre cuánto ha variado la tolerancia a las dosis. Hay un criterio actual que dice que no hay dosis sin efecto, pero lo que es interesante es observar la evolución a lo largo del siglo XX de las dosis consideradas sin efecto. Si pensamos en los años 20, estas dosis eran hasta 500 veces mayores. Esto fue modificándose a lo largo del tiempo. En los años 30 se redujeron, en los años 50 se volvieron a reducir, sobre todo a partir de los efectos observados. Lo que se consideraba sin efectos se veía que a largo plazo, como antes he indicado, estaban apareciendo efectos. Empezó viéndose a los radiólogos. Los radiólogos de los años 20, 30, 40 acababan con las manos completamente esclerosadas, garrotadas, tenían mayor incidencia de cánceres. Esto llevó a considerar que había unos efectos a largo plazo y que había que reducir las dosis máximas admisibles. El problema es Así, los efectos de la radiactividad no dependen solo de la cantidad de dosis recibida, también tienen un componente aleatorio de probabilidad en cómo afecta a una sola célula. No dependen de la dosis. Dosis o irradiaciones muy pequeñas pueden alterar la célula de tal forma, sobre todo el ADN, que a muy largo plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, excepto en algunos casos, determinan carcinogénesis, la aparición de cánceres o de otros efectos diferidos. La otra incógnita la intentamos despejar yendo a la Universidad de Barcelona. Uno de sus vicerrectores es catedrático de la Facultad de Geología. Entre el recuerdo de tantas eminencias puede estar la verdad. Doctor Viladevall, ¿qué confianza le generan unos bidones enterrados en una antigua mina de uranio si supuestamente esos bidones son de baja o muy baja radiactividad? El hecho de que tengan una baja o media baja o muy baja actividad, esto no implica la duración de esta actividad, por un lado, y segundo, la toxicidad que puedan tener esos bidones, ya que dentro de una mina pueden tener diversos efectos en función de las características propias del terreno. Una puede ser la humedad. Los acuíferos siempre afectan a las minas, como es normal.
y cuál puede ser la repercusión en el futuro sobre estos bidones. ¿Cuáles son las condiciones ideales para almacenar este tipo de residuos? En Francia, por ejemplo, están pensando sobre almacenamientos con una garantía de más de 100.000 años. Tal como está evolucionando y avanzando la técnica, es muy probable que unos residuos que en la actualidad los pensamos que son desechables, pues dentro de 100 años, incluso, ya no estoy hablando de 1.000 o 100.000 años, sino de 100 años, puedan tener una utilidad que en esos momentos es impensable para nosotros. Ahora, si los destruimos o los vertemos de mala manera en unas condiciones no óptimas, su recuperación va a ser totalmente imposible. En España, de la gestión de los residuos se ocupa la empresa pública Enresa, consultada sobre todo por los bidones de los 90, ya que antes no existían como entidad. Nos dicen que no son residuos radiactivos, ya que si lo fueran, estarían en el Cabril, la instalación a tal efecto, y me remiten a Inusa como titular de la mina. No hay facilidades cuando se quiere desenterrar el pasado. En Mérida descubrimos que hay una pista. Hubo un intento de aclarar por la vía política el asunto de los residuos a través de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, que se creó en el 95. Tal vez ahí podemos encontrar alguna respuesta. En los archivos todavía se guardan las palabras de las comparecencias en las reuniones. Sí. A ver, aquí tienen los resumos con la transcripción de la comisión de investigación. Una de ellas fue la de Alfonso Arias Cañete, entonces en el Consejo de Seguridad Nuclear. Le escucho sobre los envíos de los 90. Es decir, los materiales que se mandan en esas dos expediciones que estamos hablando, en este momento me estoy concentrando en ellas, se trata únicamente de escombros, material de descontaminación, de instalaciones que se han dedicado a procesos de concentración y de preparación de uranio. Por supuesto, uranio, en pequeñísimas cantidades, o pequeñas cantidades en proporción a lo que hay en el dique, pero hay uranio. Los documentos oficiales y los comparecientes solo mencionan estériles o escombros, algo muy poco detallado cuando se pretendía conocer el contenido de algo que podía tener impacto radiactivo. Según el CIEMAS y el Consejo de Seguridad Nuclear, no son residuos radiactivos. Sin embargo, hay una serie de contradicciones, que es una de las cosas que habrá que tratar a la hora de la elaboración del dictamen, que material de la misma naturaleza que el que hay en la Haba se ha remitido al Cabril, y cuando se remite al Cabril tiene la consideración de residuos radiactivos. La persona que hizo estas declaraciones era el presidente de la comisión que investigó los bidones de la Haba. Hoy vive en Cáceres y está retirado de la política. ¿Y entonces cómo acabó la comisión? La comisión, pues depende de quién haga la lectura, pues puede hacer una lectura u otra. La lectura que hago yo es que no concluyó. Los datos que se ofrecieron a la comisión no permitían, desde mi punto de vista, obtener una conclusión clara de qué había en la Haba, qué hay depositado en la Haba. Han pasado 15 años, sigo teniendo mis incertidumbres. ¿Y fue difícil encontrar todos los datos, toda la información? Una comisión que nace con un hándicap importante, que las personas y las instituciones que nos tienen que dar explicaciones no tenían obligación de darnos explicaciones. Los distintos sucesos de la historia de la gestión de residuos nucleares, accidentes nucleares, nos han demostrado que los organismos no van a reconocer un hecho a no ser que se produzcan suficientes evidencias que obliguen a reconocer lo obvio. No se produjo eso en la Haba, no pudimos conseguir una evidencia de que lo que había depositado no debería estar en otro sitio. El Consejo de Seguridad Nuclear, como sabemos que nace de la GEN, el encargado de la vigilancia de la seguridad nuclear, tenía entre sus consejeros en aquel momento a Agustín Alonso Santos, director de seguridad de la GEN en el momento de los escapes del año 70, y a José Ángel Azuara, director del CIEMAS en el momento que se producen los bidones del año 93. Es decir, de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, 2 consejeros eran directamente responsables de los hechos objeto de investigación. ¿Alguien se imagina un inspector, funcionario directamente dependiente del Consejo de Seguridad Nuclear, haciendo un informe que contradiga la gestión de sus jefes? De toda esta inmersión entre papeles salen sospechas fundadas, ciertas contradicciones y algo de opacidad. Pero, ¿se pueden sacar conclusiones claras? Y hoy en día podemos calificarlos como eso, como residuos de muy baja actividad que de ninguna manera deberían estar donde están, nunca deberían haberse depositado allí. No son inocuos, pero va a depender enormemente de la vida
media de estos productos. Según el Consejo Nuclear, no hay peligro. Son escombros radiactivos, todos ellos. Si no, no habría ningún problema. Pues si no, se cogería y se tiraría en cualquier vertedero municipal. Algo se hizo mal en la gestión de los residuos nucleares. Tal vez ahora en la mina de La Hava no hay peligro, pero esos residuos permanecerán durante años. Ahí abajo hay algo que tendrá que ser vigilado toda la vida. Pero, ¿qué es una vida en términos geológicos?